Nos acompaña Dante Leguizamón del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. ¿Cómo te va, Dante? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien y buenas noches, Santiago, y buenas noches a la audiencia. Dante, recientemente el mecanismo volvió a lanzar datos que tienen que ver con la situación penitenciaria en nuestro país. Digamos, traduciendo un poco esos números en análisis, ¿qué es lo más preocupante que se encontraron? Porque lo primero que a uno le viene en mente es la famosa bomba de tiempo. Y la bomba de tiempo hace que necesitemos nuevas cárceles, supuestamente. La bomba de tiempo hace que el problema pase por descomprimir, llevando a los privados de su libertad a otros lugares. Pero mirando el fondo de la cuestión, ¿cuál es el principal análisis o la principal lectura que crees traen consigo estos datos que encontraron? Sí, el informe que acaba de presentar el mecanismo Pabellón La Bronca, lo que nos muestra es que la realidad y el problema del hacinamiento es mucho más grave que la situación que se venía manejando con los números oficiales del Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Bueno, el Mecanismo Nacional, en alianza con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción, realizamos medidas de todos los espacios habitables de las cárceles y los centros educativos de adolescentes en conflicto con la ley penal. Y contrastamos el resultado de esas mediciones con estándares internacionales de derechos humanos. Hay un estándar de 7 metros cuadrados que es el mínimo que debe tener una persona privada de libertad. ¿Para qué? Para tener mínima privacidad, levantarse, moverse y poder tener mobiliario para dormir. El resultado de ese informe nos da que la situación de hacinamiento es 300% en promedio en todo el sistema, muy superior a lo que manejaba el Ministerio. ¿Por qué? Porque el cupo oficial manejado por el Ministerio no estaba teniendo en cuenta ese estándar de derechos humanos. Un estándar fijado por la Corte Interamericana y que puede venir en responsabilidades internacionales de Paraguay. Y la situación real de hacinamiento se complica atendiendo que si profundizamos la mirada en algunas penitenciarías, ese 300% pasa a ser 700%, que implica que en 7 metros cuadrados, en la penitenciaría de Tacumbú, Emboscada o la regional de Ciudad del Este, hay 7 personas en promedio. Cuando debería ser una. Cuando debería ser una en 7 metros cuadrados. Y en las otras penitenciarías en promedio hay 3 personas en 7 metros cuadrados. Eso trae aparejado una innumerable cantidad de problemas que tienen que ver con, primero, la infraestructura en general no está preparada para eso. Eso significa dificultades de acceso al agua potable. Los tanques de agua potable o las bombas están calculadas para la mitad de la población o mucho menos de la población que está en una penitenciaría. Problemas de calidad de la comida. Problemas de seguridad en un espacio de 7 metros cuadrados. Si una persona está 24 horas o 13 horas al día encerrado en un espacio de 21 metros cuadrados con 24 personas o con 17 personas, las posibilidades de que haya algún roce o algún tipo de violencia son superiores. Dificultades también en el desagüe cloacal y innumerables dificultades de infraestructura en el sistema. Eso pensando en adultos, en personas adultas, hombres y mujeres. La situación de mujeres también es grave en el sentido del hacinamiento, también es de 330%, pero se complica aún más porque las mujeres, un porcentaje importante de mujeres, 254 de 890 aproximadamente, están en cárceles de hombres en espacios irregulares, en espacios en contra de los estándares internacionales de derechos humanos. O sea, están en un espacio relativamente separado, pero en contacto con la población masculina, en contacto con seguridad, hombres y con otras cuestiones que de alguna manera las expone a distintos tipos de violaciones de derechos humanos. Esa situación de hacinamiento no es nueva. Lo que podemos decir, el estudio concluye y muestra una realidad mucho más compleja, pero no es una situación desconocida. ¿A dónde vamos o a dónde apuntamos con el informe? Entre el 2000 y el 2018 se cuatruplicó la cantidad de personas privadas de libertad. O sea, de 3.219 en el 2000, llegamos a 14.600 aproximadamente a junio del 2018. En los últimos 7 años se ha duplicado la cantidad de personas privadas de libertad.
En ese mismo periodo se construyeron pabellones, cárceles modernas, de infraestructura moderna o pabellones modernos, que hoy tienen los mismos vicios del sistema. O sea, siempre se piensa, como bien vos decías, ante una situación de hacinamiento, ante una situación de cantidad de personas, de hacinamiento y de ingreso masivo de personas, se piensa en construir nuevas cárceles. Y la carrera de construcción de cárceles no la vamos a ganar, y no es necesario hoy per se construir cárceles, porque año a año ingresan 1.280 personas. En promedio, en los últimos 5 años, ingresaron 1.280 personas. ¿Eso qué significa? Que hoy, ante un déficit de 11.000 plazas, porque el estudio concluye que son 4.310 las plazas de las personas adultas, con un déficit de 11.000 plazas, 11.000 plazas implican 22 cárceles, no 5, que es el planteamiento actual. 22 cárceles porque existe otro estándar que dice que las cárceles pueden tener hasta un máximo de 500 personas. ¿Para qué? Para trabajar en la reinserción, para tener personal en recursos de salud o personal de seguridad o opciones de trabajo o educación. Si nosotros mantenemos, si respetamos ese estándar de 500 personas, tenemos que construir 22 cárceles. Pero a fin de año tenemos que construir 2 cárceles más. Claro. Y al año que viene vamos a tener que construir 2 o 3 cárceles más. Y es insostenible. Es insostenible. Primero, que 22 establecimientos es fiscalmente insostenible. O sea, pedir construir 22 cárceles hoy al Estado paraguayo desde ningún punto de vista sería razonable. Segundo, tampoco tendremos que plantearnos como país si nos interesa seguir teniendo cada vez más cárceles o seguir teniendo cada vez más personas privadas de libertad. Y de vuelta, si nos planteamos, bueno, hay una parte que tenemos que construir, ¿qué modelo queremos ampliar? ¿Queremos tener cárceles de máxima seguridad? ¿Queremos replicar las cárceles con los mismos modelos o las infraestructuras modernas? ¿Y cómo hacemos para que las cárceles nuevas se inmunicen, entre comillas, de los problemas de las anteriores? O sea, las cárceles nuevas en 2 años probablemente, o en 1 año, probablemente van a tener los mismos vicios actuales del sistema. Un sistema que está arraigado y marcado por la corrupción. Se paga para acceder a una cama, se paga para acceder a un espacio, para pasar un portón, para ir a sanidad, para tener mejor comida, para poder meter una máquina, para poder trabajar, uno tiene que pagar. O sea, hay un sistema de corrupción arraigado. Lo que va a ocurrir es que ese sistema de corrupción, esa problemática relacionada a recursos humanos de salud, a recursos humanos de seguridad, pase directamente a las cárceles, a las nuevas infraestructuras. Vamos a tener nuevas infraestructuras con los mismos vicios del sistema. ¿Qué es lo que necesitamos plantearnos? Necesitamos plantearnos y necesitamos pensar cuáles son los problemas de fondo, cuáles son los problemas que ocasionan este crecimiento de la población penitenciaria. La primera pregunta podemos hacer, ¿ha subido la criminalidad en Paraguay? Y podemos afirmar que entre el 2000 y el 2017 ha bajado la tasa de criminalidad con relación a los asesinatos. O sea, de 12 ha bajado a 8 la criminalidad en temas de asesinato. Un nuevo estudio que se acaba de presentar... El de CONACYT. El nuevo estudio de CONACYT que se acaba de presentar con relación a hurtos muestra que es de alguna manera fluctuante, que venía bajando y que en el 2016 subió y que después viene bajando. El problema es cómo abordamos esas problemáticas. Hoy usamos el derecho penal y agrandamos el derecho penal para trabajar con distintas problemáticas que se deben abordar de otra forma. Podríamos decir, personas que tienen problemas con las drogas cometen delitos, sí, pero el abordaje que le damos hoy es la cárcel, una cárcel donde ingresan y pueden acceder a la misma cantidad de drogas, con muchas más dificultades de acceso a la salud, con muchas más dificultades de acceso a la familia o a la educación, sin posibilidad de reconstruir sus lazos. Entonces la respuesta es cárcel y la respuesta es más vejatoria y produce mucho más daño en la persona privada de libertad. Entonces, ¿a qué apuntamos? ¿Por qué no abordar o por qué no lo necesario? Lo que proponemos también es empezar a hablar de una política de prevención del delito. Si nosotros sabemos que las personas que tienen problemas o que son drogodependientes tienen un problema, son propensos a realizar o cometer hechos punibles para obtener y seguir con el vicio que tienen,
bueno, apuntemos a ese trabajo anterior antes que cometan el delito, no proponer cárcel como una solución todo el tiempo. Con centros quizá de rehabilitación, en todo caso, más que centros penitenciarios. Totalmente, o pueden haber distintas estrategias de abordaje porque también el nivel de adicción puede ser diferente, pero pensemos en eso para evitar que ocurra esto, porque si seguimos metiendo a la cárcel a gente que tiene estos problemas y que cometió delitos y que eventualmente en la cárcel lo único que ocurre, siguen con el mismo proceso y no reciben la asistencia, tampoco sirve para nada porque esas personas vuelven a la sociedad y hay que entenderlo, eso también en clave de seguridad. ¿Qué le podemos pedir a una persona que hace todo un proceso de una persona que está excluida económicamente, que tiene problemas de adicciones, con una familia disgregada, que es en un porcentaje alto torturada por la policía al momento de la detención, que en el Poder Judicial muchas veces se violan sus garantías procesales, que entra a la cárcel, tiene dificultad de acceso al agua potable, dificultad de acceso a la salud, ínfimas posibilidades de educación, es muchas veces golpeado también por los guardias, porque ese sector es el sector más vulnerable otra vez dentro de la cárcel. Y una vez que sale, y encima en ese proceso accede a las drogas, una vez que sale le decimos, bueno, ahora puedes salir y tenés que comportarte como una persona que respete las normas, ¿verdad? Eso por un lado, el derecho penal. Lo otro, el endurecimiento del derecho procesal penal. Existe todavía una ley, que es la 4431/2011, inconstitucional, una ley que tasa la posibilidad de la asignación de la prisión preventiva, obliga a los jueces en algunos casos a dictar prisión preventiva cuando muchas veces no corresponde. También hay una práctica por parte del Poder Judicial de una práctica de abuso de la prisión preventiva, independientemente haya ley o no haya ley, digamos, ¿verdad? Porque el crecimiento de la población penitenciaria se dio también antes de la ley 4431. Hay una importante morosidad judicial dentro del Poder Judicial, que también lleva a que personas después de 2 años, después de estar en esos procesos, puedan ser inocentes. O muchas veces sean condenados al tiempo en el que estuvieron privados de libertad, como de alguna manera ir justificando sus procesos. Dante, ¿y en qué medida la justicia o el Ministerio de Justicia, de alguna manera, está en contacto con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura? Digo, porque si se entendiera que el problema no pasa por construir más cárceles, sino, por ejemplo, disminuir radicalmente ese 77% de personas que están privadas de su libertad sin tener una condena y que la justicia termine resolviendo sus causas, yo creo que en gran medida, sin obras, vamos a estar haciéndole muchísimo favor al sistema penitenciario en sí en nuestro país. Totalmente. Nosotros desde la asunción del nuevo gobierno hemos tenido buena predisposición por parte del Ministerio de Justicia para conversar y para hablar sobre estos temas. Estamos en un proceso avanzando, en un proceso de discusión. Nosotros no teníamos la información de la construcción necesaria, de la construcción de 5 cárceles. La primera medida del gobierno para nosotros muy auspiciosa fue parar la construcción de las 5 cárceles en emboscada, ¿verdad? Que nosotros la veíamos y la manifestamos al gobierno anterior como una preocupación, porque de vuelta la infraestructura no va a solucionar el problema. Nosotros entendemos que el Ministerio de Justicia claramente es un aliado en ese sentido, porque finalmente el Ministerio de Justicia tiene que estar interesado en disminuir la canilla, no digo ni cerrar la canilla, digamos, ¿verdad? Pero en ajustar la canilla para que siga dejando de entrar personas al ritmo que entran las personas privadas de libertad al sistema. Claramente es un aliado del Ministerio de Justicia. Tenemos pactadas reuniones, inclusive esta semana, como para presentar o para armar un paquete de discusión interinstitucional, porque acá el mecanismo se puede sentar el Ministerio de Justicia, pero se tiene que sentar la Corte Suprema de Justicia, se tiene que sentar el Poder Legislativo, porque tenemos que hablar de las leyes que impiden o de las leyes que van agrandando. El ejemplo claro es la ley, la suba de las penas con relación al contrabando. Lo más probable es que esa ley, ¿contra quién va a caer? ¿Quiénes van a ser las personas que van a caer al sistema penitenciario cuando esa ley se sancione y se empiece a aplicar? Los paseros, los camioneros. Probablemente, porque la prisión preventiva y el derecho penal es bastante selectivo a la hora de seleccionar ahora a quienes sancionamos. Entonces,
Si nosotros seguimos agrandando el derecho penal, seguimos sosteniendo el derecho procesal penal como ante la duda cárcel, difícilmente, si no nos sentamos a hablar todos, difícilmente podamos avanzar hacia algún lugar, ni el mecanismo ni el Ministerio de Justicia. Se debería sentar el Ministerio de Salud para hablar de políticas de salud, se debería sentar inclusive los ministerios como la Secretaría de Acción Social o otros ministerios que trabajan con las personas en estas problemáticas. Tendría que haber algún programa con relación a las personas que salen post cárcel, que puedan tener algún tipo de asistencia o abordaje o acompañamiento para evitar que esas personas caigan en el mismo lugar. Las personas muchas veces salen de la cárcel y no tienen para su pasaje. O sea, una persona que pueda estar detenida en la ciudad de Concepción y ser de El Bañado Tacumbú, sale de Concepción, le dan su oficio y sale caminando de la cárcel. ¿Y cómo llega a Asunción, digamos? O sea, y es algo, parece como súper trivial, pero es algo súper lógico y tiene que estar o pidiéndole prestado al director, al guardia o a algún compañero, pero no hay un mínimo abordaje post-penitenciario. Te cuento un dato más. Hace unos años escribimos un artículo y verificamos que el Ministerio de Justicia se estaba planteando invertir $70 millones en la construcción de nuevas cárceles y invirtió $70.000 o menos en unos albergues postpenitenciarios. Y esos albergues postpenitenciarios estaban a cargo de la iglesia. Y esos 70.000 o menos, creo que eran menos, esos 70.000 eran para dotar solamente de infraestructura mínima, sábanas, camas y una serie de cosas, y nada más, porque el personal era dependiente de la iglesia, porque el abordaje o el tratamiento era dependiente de otras instituciones, donde muchas veces el Ministerio de Justicia delega la responsabilidad de tratamiento dentro de las cárceles. Dante, en líneas generales, digamos, el tema del hacinamiento es uno de los puntos. La cantidad de cárceles que necesitamos asusta, pero hay otras cuestiones que también tienen que ver con la puerta o no de rehabilitación para la gente que hoy está privada de su libertad. ¿Qué condiciones de vida tiene adentro? Y uno de los puntos críticos siempre fue la comida. Hoy, ¿pudieron evaluar qué tipo de comida están recibiendo las personas privadas de su libertad? Sí, nosotros estuvimos el viernes con senadores de la Comisión de Derechos Humanos y las personas privadas de libertad son contestes entre ellos. La mayoría no consume la comida que se brinda en el establecimiento. Las personas que consumen esa comida son generalmente las personas o los pasilleros, que son las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad, como vos decís, sin camas, sin colchones, a la intemperie, muchas veces con solo una frazada, con acceso a droga sencillo, y esas personas consumen la comida del lugar. Y a todas luces se ve que la comida no es apta no es nutritiva. Inclusive visitamos la cocina. Hoy se está reformando la cocina, después de que ya se haya reformado hace un par de años, o sea, hace un poco más. Hoy se está de vuelta reformando la cocina de Tacumbú. Esperemos que parte de ese proceso sea el mejoramiento de la calidad de la comida. Otro de los puntos centrales, Santiago, tiene que ver con la salud. La situación de la salud en las penitenciarías es muy grave. Primero por la falta de personal de blanco. Inclusive el Ministerio ha hecho en años anteriores ha hecho llamados y no se han presentado personales de blanco, o sea, ni médicos ni enfermeros, y hay un déficit muy importante de personal de blanco y hay un déficit muy importante de medicamentos. En ese sentido, las recomendaciones del MNP ya desde el 2013 es que la salud de las personas privadas de libertad debe estar a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Las personas que están privadas de libertad están privadas de su derecho a la libertad y deben ser consideradas ciudadanos y deben ser consideradas personas que deben acceder a la salud pública como cualquier otra. Hay un proceso de discusión en el que el Ministerio de Salud empiece a introducir o meter en la cárcel, por ejemplo, una unidad de salud familiar, o que las unidades de salud familiar tengan la especial atención de las personas privadas de libertad. Hoy por hoy esa no es una realidad. Y en algunas penitenciarías que tienen 1.500 personas hay 2 médicos semanales, por ejemplo.
Y eso sin contar con las dificultades que implica llegar hasta la sanidad. Primero hay que pasar varios portones, muchas veces esos portones hay que pagar un 2.000, un 5 para llegar al portón. Llegar al portón no implica que te atienda el médico, porque puede no estar el médico o no haber médico ese día, y llegar a sanidad y que esté el médico tampoco implica que te atiendan de la salud, porque puede no haber medicamentos. Las propias personas privadas de libertad dicen siempre te dan el mismo medicamento o siempre te dan inyectables, y esa relación, que no es una relación de confianza, hace que las personas prefieran no ir al médico porque no saben qué es el medicamento que le entregan, no saben cuáles son los inyectables. Entonces las personas son mucho más reacias a atenderse a cuestiones de salud, y cuando ya la situación es extrema o es grave, o muchas veces ha ocurrido que personas han tenido que amputar la pierna por problemas de la pierna mal atendidos o no atendidos, digamos, ¿verdad? O llegan al extremo de desmayarse de dolor para que puedan ser trasladados efectivamente a la sanidad. O sea, y digamos, hablábamos recién de los casos de aquellas personas que tienen algún problema con las drogas, que son drogodependientes y que están ahí cuando deberían estar en algún centro de rehabilitación. ¿Qué pasa con aquellos que tienen problemas mentales, trastornos mentales? ¿Todavía existen aquellos pabellones destinados a personas con trastornos mentales que no deberían bajo ningún sentido estar ahí, Dante? Sí, sobre todo en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú existe un pabellón denominado pabellón psiquiátrico, donde hay un médico que va una vez a la semana, y hay una persona privada de libertad que es la encargada de distribuir la medicación psiquiátrica. Claramente esas son las personas que están dentro del pabellón psiquiátrico. Hay muchas otras personas con distintos padecimientos mentales dentro de las cárceles en general, no solo Tacumbú, y que muchas veces son derivadas, pero claramente la asistencia con relación a los problemas mentales es como una gran deuda que tiene el sistema. Y por supuesto continúa el pabellón psiquiátrico. En ese pabellón psiquiátrico las personas privadas de libertad se sienten, entre comillas, más seguras, porque en los otros sectores o las otras oportunidades son los pasillos, o son sectores, o durmiendo en sectores donde no pueden acceder o no pueden pagar, digamos. Entonces, pero claramente falta un abordaje profundo a la situación de las personas con padecimientos mentales. Y las dificultades que denunciaban reclusos o reclusas con respecto al uso de las privadas, todavía siguen siendo parte de algún inconveniente, donde hay algunos colectivos que directamente tienen vedada la posibilidad de utilizar las privadas, por ejemplo. A las privadas en general se accede pagando un canon teórico de limpieza, ¿sí? En algunas penitenciarías hay privadas, una privada gratis al mes para las condenadas o condenados. Esto se complica aún más para las mujeres que están en cárceles de hombres, porque al estar en cárceles de hombres no se trata de que no tengan contacto constante con los hombres, entonces no pueden acceder a los mismos espacios y hay una suerte de restricciones en ese sentido. Pero sí, hay muchas dificultades de acceso a las privadas, no hay una práctica, digamos, de derecho o de acceso a la privada como derecho, sino en realidad de acceso a la privada de acuerdo a lo que uno pueda pagar o invertir, digamos. Dante, por último, si tuvieras que, digamos, esperar algo con respecto a este gobierno en particular y alguna decisión importante que se relaciona a la situación penitenciaria en nuestro país como integrante del mecanismo, ¿cuál sería esa esperanza o solicitud, digamos, respecto a lo más urgente que se debe resolver? Creo que lo más urgente es sentarnos a hablar sobre la situación y sobre los problemas de fondo. De esa conversación puede surgir arreglar infraestructuras, hasta inclusive construir algún espacio, pero no construir como emergencia o no construir, que no sea la medida privilegiada para afrontar un problema que tiene totalmente otras aristas y que debe ser abordado de manera interinstitucional. Que el nuevo gobierno lidere ese proceso de discusión con voluntad política
con la posibilidad de discutir con el Poder Legislativo, con la Corte Suprema de Justicia sobre estas problemáticas y sobre los números, sobre estadísticas que tenemos, no sobre un hecho que ocurra o sobre algo que impacte, digamos, en la prensa o impacte en algún lugar y que hagamos una ley para solucionar el problema, sino discutir seriamente sobre eso y liderar seriamente esa discusión. Sería como algo extraordinario para nuestro país y extraordinario para un gobierno como este. Dante, gracias por acompañarnos. Mucho éxito. No, muchas gracias, Santiago. Dante Leguizamón, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.